Foster no se conformó con hacer una obra de cómic. Él quiso hacer un legado. El Príncipe Valiente se puede leer como una novela, como una constelación de imágenes fascinantes, se puede leer también como un relato histórico, como una recreación del pasado. El arte de Foster para mí es que es una maestría tan grande que yo creo que no se puede superar eso. O sea, se puede hacer algo más romántico, más estilizado, pero esas figuras, o sea, cualquier cosa que haga Foster, el mar, los paisajes, es todo absolutamente insuperable. Se hablaba de las sombras de Milton Caniff. O sea, Milton Caniff era un maestro para hacer el blanco y negro, le llamaban el Rembrandt de los cómics. Pero tú ves las páginas del Príncipe Valiente, ves los originales incluso en blanco y negro, y es que es una maestría cómo manejaba las sombras. Harold Foster para mí siempre ha sido la perfección. Yo no sé si es la mejor obra que ha habido en el cómic. Es desde luego mi favorita, ¿no? Es que eran historias muy buenas y muy bien escritas, muy bien escritas. Muy bien desarrolladas también. Hay una escena que estoy viendo aquí, la viñeta final, una de las viñetas de esa página, que es una escena en la que el Príncipe Valiente va como caballero andante, debe ser del año 39 o por ahí, y ve que unos bandidos han asaltado un pueblo. Y entonces se ve que va corriendo detrás de ellos. O sea, hay una viñeta en la que se ve que el tío va corriendo detrás de ellos. Y la siguiente viñeta se ve que se ven unas piernas por ahí así y él está limpiando la espada. O sea, no se ve. La elipse que ha hecho es fantástica. Sí, y está lloviendo y está mirando para arriba así y está limpiando la espada. Solo una vez se saltó esa normativa y es cuando en un combate con un vikingo le corta el brazo. Que es cuando se está recuperando de las torturas que le han infligido Orsa y que le ha salvado Wayne, que ha estado contemplando todo. Entonces él, además, a Arturo le recrimina que combata porque no está en condiciones todavía. Es la única vez que hace algo gore. Sale el brazo volando. Sí, sale. Es muy curioso porque se ve mejor en el libro se ve mejor que en el cómic. Yo tengo 2 hijos y yo siento, porque yo no quería influenciarles demasiado en nada del arte, ¿no? Quería que ellos siguieran su propio camino, y ya por fin, cuando tenía a mi hijo 17 años o algo así, por fin ya le di el Príncipe Valiente para que yo esperaba que me dijera: papá, ¿puedo leer el Príncipe Valiente? Pues nunca me lo dijo, así que por fin un día se lo pasé el libro y le gustó mucho. El Príncipe Valiente había sido en mi infancia algo extraordinario, ¿no? Había sido un cómic que había transformado mi visión de las historietas. Yo hasta entonces pues había leído el Capitán Trueno, Jabato. Yo nací en el año 63 y yo recuerdo que hacia finales de mayo pues mi padre en el kiosco, un kiosco que había en Ferraz, me compró los 2 primeros fascículos de Burulán del Príncipe Valiente. Mi padre era escritor, un escritor olvidado, pero que tiene una calle en Córdoba, otra en San Miguel de Salinas, están las enciclopedias, y mi padre hojeó el cómic y se quedó sorprendido de su extraordinaria calidad artística y también de la complejidad de los guiones. Porque aunque yo me sigue gustando mucho el Capitán Trueno es la quinta esencia de la virtud. Es un hombre sin ninguna flaqueza, sin ninguna debilidad, que jamás comete un acto cruel ni violento, ¿no? Y el Jabato pues sucede lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, son personajes un poco irreales, y lo primero que me sorprendió fue la personalidad de Valiente, que al parecer era un nombre que no le quería asignar Harold Foster, sino que fue una imposición de Randolph Hearst, que quería llamarle Arn, como luego sería su hijo y su rival con Ilene. Y a mí me gustaba este punto de locura que tenía el personaje, porque al principio era un sanguinario. Yo no sé si recordáis cuando se enfrenta con un muchacho de los pantanos que había sido amigo en su infancia y con el cual había pues aprendido a pelear con un palo, está a punto de matarle. Le derriba y bueno, cuando está sacando el puñal para degollarle, le dice: Val, que soy yo. Y luego me gustaba también mucho de Val, que era un personaje trágico, que la bruja de los pantanos, Horrit, le decía que nunca iba a conocer la felicidad, que siempre iba a ser una persona terriblemente desgraciada. Y de hecho, después de hacerle esa profecía, él regresa a su casa, se hunde en el hielo, está a punto de morir a consecuencia de una pulmonía. Tiene como una especie de alucinaciones, en una viñeta de una gran belleza con el rey Aguar al lado, ¿no? Con ese aspecto tan majestático que tenía, ¿no?
Entonces, bueno, a mí toda esta etapa es casi la que más me gustaba de Valiente, incluso, bueno, cuando matan a su fiel Berit, al escudero. Y, bueno, el episodio que me parece extraordinario cuando participa en el sitio de Andelkrat, muere, conoce a Comorán, que muere, y luego se enfrenta a los hunos y los derrota. Y ahí sí hay una escena un poco gore, cuando le corta la cabeza, aunque no se ve, a Harnack, me parece que se llama. Sí, pero la insinúa. La insinúa, solamente la mete en un cofre, se la envía al Gran Khan y únicamente la abre un poquito y se ven los cabellos. A mí, claro, me escandalizó cuando ahorca a una especie de monje, que en realidad era un bandido disfrazado de monje y que se dedicaba a asesinar a las personas que se detenían en su ermita, ¿no? Después de invitarlas a rezar, las apuñalaba por la espalda. Y bueno, pues esto de que él y Berit le ahorcaran, algo que jamás habría hecho el Capitán Trueno. Eso era algo impensable, ¿no? Pues yo me dio como una perspectiva, digo, bueno, estaba como con Valiente, estaba penetrando en el mundo adulto. Me encontraba con una obra de una belleza extraordinaria, un dibujo clásico. Dicen que no muy innovador en el planteamiento de las planchas, que era un poco clásico, o eso lo matizas. Y luego, al margen, bueno, y eso que estaba yo leyendo la edición de Burulán, que es infinitamente más mediocre que otras que han aparecido después, como Ediciones B o como la de Dolmen, que me parece una edición bastante buena, pero aparte de su gran talento como artista plástico, era un gran guionista. Hacía unos guiones espléndidos, unas historias hasta, claro, yo estoy hablando desde la perspectiva ya de un niño de 12 años, a mí me fastidió mucho que apareciera Aleta. A mí a esas edades no me gustaban las historias de amor. Entonces, con 12 años, que apareciera una mujer, que tuviera tanto protagonismo, y no tanto porque fuera una mujer, sino porque aparecía una historia de amor. Entonces yo lo que quería era ver batallas, enfrentamientos, un héroe trágico que nunca va a ser feliz, que va a estar siempre de un lado para otro, y bueno, pues de repente forma una familia y lo que es peor, se va aburguesando, deja ese lado salvaje y se convierte en una persona cada vez más razonable, como responsable, y su hijo Ar, a mí la verdad es que me caía incluso un poco antipático, porque me gustaba de niño estas aventuras que tenía con ese perro pulgoso que le quería tanto. El hijo ya me resultaba, pues eso, la versión dulcificada de Valiente. Niño rico. Sí, niño, un pijo. Así como él sale de la nada, sí. el hijo lo tiene todo. Él venía de los pantanos y había vivido casi como un chico del extrarradio de la periferia, y de repente tiene un hijo que es un pijo. Y yo, que encima vivía en un barrio de pijos, que era el barrio de Argüelles, y que no me gustaba nada, pues me encuentro con una cosa así. Lo cierto es que la economía familiar, como mi madre se quedó viuda, hubo un momento en que ya no podía seguir pagando las 25 pesetas que costaba cada fascículo, que era mucho dinero. Entonces, era mucho dinero. Yo me quedé en el cuarto volumen de Burulán, tal vez el quinto, y luego con los años lo lamenté profundamente. Eso sí, tuve la suerte, ya de mayor, de comprarme otra vez los 8 volúmenes en perfecto estado, que los conservo, están, parece que casi ni leídos, y luego, bueno, pues cuando apareció Ediciones B, compré la colección completa, y luego, pues ya con el tiempo, he visto que también era interesante El Príncipe Valiente ya casado. Aleta, que me resultaba insoportable cuando tenía 12 años, empecé a cogerle aprecio. Y vi que era una mujer sensata, que sabía, pues, gobernar las islas de Bruma con mucha inteligencia, con mucha sensatez, con mucha ecuanimidad, y que era un personaje que merecía todas las simpatías, además de ser extraordinariamente guapa, ¿no? Pues al margen de eso, yo pues he seguido leyendo al Príncipe Valiente. Lo cierto es que Val, pues ese lado, aunque fuera brutal en algún momento, tenía también un lado compasivo. No sé cuáles eran las creencias personales de Harold Foster. Algunos dicen que era católico, otros dicen que era escéptico, otros que era agnóstico, pero lo que sí está claro es que tenía los valores del humanismo cristiano, que son los que además se reflejan en sus cómics. Se ve como todavía en el siglo V, que es un momento de enorme barbarie todavía, y donde se ha descompuesto el Imperio Romano, a través del cristianismo pues se crean como nuevas reglas morales. El Príncipe Valiente se puede leer como una novela,
como una constelación de imágenes fascinantes, se puede leer también como un relato histórico, como una recreación del pasado, como un espacio de encuentro entre distintas culturas. Otra cosa que no quiero dejar de mencionar es la parte racional, cómo Foster va combatiendo también todos estos ardides de la magia para impresionar, para... Entonces, bueno, pues yo creo que es como todos los clásicos, como todos los grandes clásicos, es una obra inagotable, es como una catedral, a mí me parece una especie de catedral gótica. ¿El mejor cómic de la historia? Probablemente sí, pero tampoco hay que menospreciar otros, pero sí el más completo, porque reúne argumento, imágenes, personajes, evolución, son seres humanos creíbles. Así que yo nada, felicitar que se haya hecho estos dos libros, que a mí me han producido una felicidad enorme, que me parece que tienen una calidad extraordinaria y que son un regalo para todos los amantes del Príncipe Valiente. Los que somos amantes del Príncipe Valiente nos hemos gastado una auténtica fortuna, porque cada vez que encontramos una edición mejor, pues cogemos y la compramos. El problema de todo esto es que la mayor parte de los originales, Foster tenía la costumbre de descuartizarlos y enviárselos a sus seguidores, que eran cientos, por no decir miles, en Estados Unidos, y le enviaban una carta diciendo que era maravilloso, que esto, y entonces él cogía y les enviaba una billetita. Bueno, la cuestión es que el problema de la reproducción tiene que ver con la época en que esto se hizo. Él hacía el original, se lo mandaba a la King sacaba una versión fotográfica, luego hacía una versión reducida en grises que se lo volvía a enviar a Foster, Foster daba las pautas de color, eso pasaba luego a la fotomecánica, pero luego se empezaron a reducir costes y tal, y el color, pues siendo bueno, porque siempre fue bueno el color del Príncipe Valiente, pero no tenía la brillantez de las primeras. Todo esto, a la hora de querer recuperar una nueva versión, digamos, en condiciones, ha sido un problema, porque si tú no tienes las páginas originales y luego las páginas, por ejemplo, que se imprimían, dejaban bastante que desear y encima se han oxidado con el paso del tiempo, es decir, han tomado una coloración rojiza, entonces luego eso también depende del tamaño de las páginas. Las páginas eran inmensas. De los pocos sitios donde se pueden encontrar originales es en la Universidad de Siracusa. En el año 94, por ahí, mi mujer y yo me invitaron a mí a ser jurado en unos premios de diseño periodístico, y era en Siracusa. Entonces yo les dije, oye, por favor, tenéis unos originales de Hal Foster en la universidad, podéis encontrar un hueco para que yo vaya ahí y los vea. Total que el último día fui por la mañana, me hicieron sentar en una mesita y con un carrito de estos así como si fuera de llevar comida y tal, me trajeron dos tacos que eran como así de alto, dos tacos envueltos así en papel manila, y lo abro y eran los originales del Príncipe Valiente. Estaba la página número 1 del Príncipe Valiente. Número 1. Estaba la del pulpo, una que famosa, o sea, y lo tenía, yo no me lo podía creer, estaba viendo todas estas cosas ahí, entonces tenía la página número 1 del Príncipe Valiente en mis manos, con la viñeta esa que no salió reproducida en las cosas que hemos visto de Burulán y tal, ¿no? Foster no se conformó con hacer una obra de cómic. Él quiso hacer un legado, digamos, en lo que todo lo que había aprendido, todo lo que había conocido, tanto a nivel de dibujo, de perspectiva, de anatomía, incluso del color, de mezcla de colores, de esto, lo otro. Él quería dejárselo a las generaciones futuras. Es decir, para mí, lo que hizo Foster, que era un hombre que había vivido espléndidamente de la publicidad, o sea, que no es que no pudiera encontrar un trabajo en el que ganarse la vida muy bien. Él nos quiso dejar un legado que realmente a la gente con sensibilidad le sigue gustando. El Príncipe Valiente se pone a luchar contra el tiempo y el tiempo le echa 10 años, total, que al final sale un viejo decrépito y la bruja que está a la entrada de la cueva le devuelve a dar el bebedizo, él lo bebe, recobra la juventud y sale pitando de allí como alma que lleva el diablo, y entonces él, cuando sale, dice: qué gusto volverse a sentir libre y joven.
Este es el mensaje que nos estaba dando Foster. Foster no era un ingenuo, ni era tampoco, no era un moralista, Foster. Foster era muy consciente del mundo en el que vivía. Incluso en unas declaraciones él llegó a afirmar que le gustaba mucho más la época antigua porque, siendo la gente igual de mala en la actualidad, hoy lo intentaban cubrir todo con vaselina y vender muestrarios de Ablande y esto y lo otro y lo demás allá. Y dice, y en cambio en la antigüedad la gente era como era y se comportaba como se comportaba.